Mi nombre es Jesús y soy velador nocturno en un cementerio. Durante años mi trabajo ha sido rutinario: hacer rondas, asegurarme de que todo estuviera en orden y mantener la paz en el lugar de descanso eterno. Sin embargo, una noche todo cambió y lo que vivía aún me persigue. Era una noche fría de octubre, con una luna llena que iluminaba las lápidas y mausoleos del cementerio. El viento soplaba suavemente, susurrando entre las ramas de los árboles desnudos, creando un ambiente inquietante. Había algo en el aire que me hacía sentir nervioso, pero intenté ignorarlo y continuar con mi trabajo. Empecé mi ronda habitual a las 10 de la noche, recorriendo cada rincón del cementerio. Las sombras se alargaban y retorcían bajo la luz de mi linterna, y los ruidos parecían amplificarse en el silencio. Pasé por el sector más antiguo del cementerio, en donde las lápidas eran desgastadas y cubiertas de musgo. Fue allí donde escuché el primer sonido extraño, un leve murmullo casi imperceptible que parecía venir de todas direcciones. Me detuve para tratar de escuchar mejor. El murmullo cesó y después de unos segundos de incertidumbre decidí continuar, pero a cada paso que daba la sensación de ser observado se hacía más intensa. El murmullo volvió más fuerte esta vez, como un coro de voces susurrando mi nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Mi corazón empezó a latir con fuerza y la linterna temblaba en mi mano. Llegué a la capilla del cementerio, un edificio pequeño y antiguo con vitrales que brillaban bajo la luz de la luna. Decidí entrar para calmarme y recoger mis pensamientos. El interior estaba frío y oscuro, pero la paz del lugar siempre me había reconfortado. Encendí unas velas y me senté en uno de los bancos intentando calmar mi respiración. De repente las velas empezaron a parpadear como si una corriente de aire invisible recorriera la capilla. La temperatura bajó varios grados y una sensación de opresión llenó el lugar. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura de pie en el altar. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura avanzó lentamente hacia mí y con cada paso el murmullo aumentaba en intensidad. Jesús, Jesús. Susurraban las voces ahora claras y definidas. La figura se detuvo a unos metros de mí y extendió una mano esquelética. Sentí una presión en mi pecho como si algo invisible estuviera aplastándome. Con un esfuerzo sobrehumano logré levantarme y correr hacia la puerta de la capilla. La figura me seguía deslizándose silenciosamente sobre el suelo de piedra. Al salir el aire frío de la noche me golpeó y la sensación de opresión disminuyó ligeramente. Corrí sin mirar atrás dirigiéndome a la caseta de vigilancia. La caseta estaba iluminada y cálida, un contraste reconfortante contra la oscuridad exterior. Me acerqué al escritorio y agarré el teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. De repente la luz de la caseta parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió y el murmullo volvió más fuerte y cercano. Jesús, Jesús, Jesús. Sentí una presencia detrás de mí y cuando me giré allí estaba la figura oscura, mirándome con sus ojos brillantes. Extendió su mano una vez más y sentí la misma presión en mi pecho. Casi caí al suelo incapaz de moverme. Las voces se hicieron ensordecedoras y el pánico me invadió. Jesús, Jesús, Jesús. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la figura se desvaneció y el murmullo cesó. La luz volvió y la caseta estaba en silencio. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, temblando y sin poder comprender lo que había sucedido. A la mañana siguiente renuncié a mi trabajo. Nunca volví a ese cementerio y desde entonces evito los lugares oscuros y solitarios. Aunque intento olvidarlo, las voces y las figuras oscuras siguen apareciendo en mis pesadillas, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, pero tampoco ignoradas. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Te contaré lo que me sucedió una noche de 1989. En aquellos años trabajaba como velador en una maquila en Tijuana.
El trabajo como velador nunca es sencillo. Las largas noches solitarias y el silencio únicamente roto por el eco de mis propios pasos al caminar hacen de eso un ambiente pesado. Pero aquella noche algo perturbador se apareció en el lugar. Eran las 2 de la madrugada y como de costumbre recorría los pasillos oscuros con mi linterna en mano. El ruido de las máquinas que durante el día era ensordecedor ahora era sustituido por un silencio absoluto, interrumpido ocasionalmente por el crujido de alguna estructura metálica asentándose. Caminaba por el almacén, un espacio vasto y cavernoso lleno de cajas y estanterías que proyectaban sombras inquietantes. De repente escuché un sonido que me puso en alerta, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me detuve y apagué la linterna. El sonido provenía del extremo opuesto, un área que ya había revisado anteriormente. Avancé lentamente intentando hacer el menor ruido posible. Al llegar no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, el ambiente se había vuelto más frío y la piel se me erizó. Decidí revisar nuevamente los pasillos. Mientras caminaba sentí una presencia detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Pensé que el cansancio era bastante aquella noche, pero aún así decidí hacer mi recorrido. Al girar en una esquina vi algo que me heló la sangre. A unos metros de mí se encontraba una figura oscura y alta. Estaba inmóvil mirándome fijamente, aunque no podía distinguir su cara. La luz de mi linterna parecía no afectarle. Intenté hablar, pero mi voz salió apenas como un susurro. La figura se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Temblando continué mi recorrido, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Llegué a la oficina de seguridad y me senté tratando de calmar mis nervios. Encendí las cámaras de vigilancia esperando que la tecnología me diera algo de tranquilidad. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. En una de las cámaras la misma figura oscura se movía lentamente por los pasillos, deteniéndose en los mismos lugares que yo había revisado minutos antes. El frío en la habitación era casi insoportable y el miedo me tenía completamente inmovilizado. Observé cómo la figura se acercaba a la oficina, moviéndose con una fluidez casi irreal. Desesperado traté de contactar a mi supervisor por el radio, pero solo recibía estática. La figura seguía avanzando y pronto desapareció del alcance de la cámara. En ese momento escuché un susurro a mis espaldas. Un murmullo incomprensible que parecía venir de todos lados. Me giré de golpe y la vi de nuevo, esta vez más cerca, casi a un brazo de distancia. Sentí su mirada fija en mí, aunque sus ojos eran solo sombras vacías. En un acto de reflejo agarré mi linterna y la encendí directamente hacia la figura, pero ésta se desvaneció de nuevo. La oficina quedó en un silencio sepulcral. No pude más y salí corriendo hacia la salida, dejando atrás el edificio. Afuera, el aire fresco de la madrugada me dio algo de alivio, pero el miedo persistía. Nunca regresé a trabajar a esa maquila. Renuncié al día siguiente y no volví a pisar ese lugar. No sé si lo que vi fue real o una manifestación de la soledad, pero desde esa noche siempre he creído que hay cosas que escapan de nuestra comprensión. Sea lo que sea que habite esa maquila, prefiero no volver a encontrarme con ello. Mi nombre es Hilario. Soy velador nocturno en un desguazadero vehicular. Mi trabajo consiste en asegurarme de que nadie intente robar piezas de los autos destrozados. La mayoría de las noches son tranquilas, con el único sonido del viento y algún que otro animal nocturno. Pero hubo una noche que jamás olvidaré, en la que algo verdaderamente aterrador ocurrió. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. El viento soplaba fuerte, haciendo que las hojas de los pocos árboles cercanos crujieran y que las puertas mal cerradas de los vehículos golpearan de vez en cuando. Empecé mi ronda como siempre, linterna en mano, caminando entre los autos oxidados y las pilas de chatarra. Alrededor de la medianoche, cuando el frío comenzaba a calar los huesos, escuché un ruido extraño, un gemido bajo que parecía venir de lo profundo del deshuesadero. Pensé tal vez que era un animal atrapado, así que decidí investigar. Seguí el sonido que se hacía más fuerte y más lúgubre a medida que me adentraba en el terreno.
La linterna empezaba a fallar, parpadeando de vez en cuando, pero no le di mucha importancia. Llegué a una zona del deshuesadero que casi nunca visito, un rincón donde se amontonaban los autos más antiguos. El gemido era más intenso ahora, resonando entre los vehículos como un lamento perdido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí avanzando. Entre las sombras distinguí la figura de un auto, uno que destacaba entre todos los demás. Era un viejo Cadillac. Su carrocería oxidada reflejaba la poca luz de mi linterna. El gemido venía de su interior. Acerqué la linterna al auto y vi que las ventanas estaban cubiertas de una especie de polvo espeso, como si nadie las hubiera tocado en años. Abrí las puertas con cuidado y un hedor nauseabundo me golpeó en la cara. Dentro del coche, en el asiento trasero, había algo envuelto en una manta vieja. No sabía si era el viento o algo más, pero sentía como si alguien o algo intentara comunicarse. De repente, la linterna se apagó, dejándome en completa oscuridad. El susurro se transformó en una risa casi infantil. Parecía venir de todas direcciones. Intenté encender la linterna de nuevo, pero no respondía. La risa se intensificó y sentí una presencia, algo frío y maligno cerca de mí. Retrocedí tropezando con los restos de un motor abandonado. En ese momento sentí una mano helada agarrar mi brazo. Quise gritar, pero el miedo me paralizaba. De la oscuridad surgió una figura. Un niño pequeño con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su ropa estaba empapada como si hubiera salido de un lago. ¿Quieres jugar?, dijo con una voz que no podía pertenecer a un niño. Me soltó y retrocedí. Finalmente logré ponerme de pie y correr de vuelta a la caseta de vigilancia. Cerré la puerta de golpe y me quedé allí temblando hasta que el sol empezó a salir. No pude pensar en nada más que en esos ojos vacíos y esa risa maligna. Al día siguiente le conté a mi jefe lo que había ocurrido, pero me miró con escepticismo, diciendo que probablemente había sido un sueño, cansancio acumulado. Desde aquella noche siempre llevo una linterna de repuesto y evito esa zona del deshuesadero. Pero hay noches en las que cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad es densa, aún puedo escuchar esa risa a lo lejos, recordándome que no estoy solo en este lugar y que algo más habita entre los restos de estos vehículos olvidados, algo que espera observando y que podría volver en cualquier momento. Mi nombre es Arturo y trabajo como velador nocturno en un fraccionamiento en construcción. Es un trabajo solitario, pero me permite ganar el pan de cada día. Desde hace unos meses han estado ocurriendo cosas extrañas en el sitio. Mis compañeros han estado mencionando una y otra vez que han visto a una anciana rondar por las casas en construcción. Siempre pensé que eran meras supersticiones, historias para pasar el rato en la oscuridad de la noche. Pero todo cambió una noche de octubre cuando me encontré cara a cara con esa anciana. Era una noche tranquila. La luna llena iluminaba las estructuras incompletas y el viento soplaba suavemente, creando murmullos entre las vigas de acero y las paredes de ladrillos. Mis compañeros Pedro y Luis se habían retirado a sus respectivas rondas. Yo me quedé en mi caseta revisando algunos papeles. A eso de las 2 de la mañana escuché un ruido extraño proveniente de una de las casas vecinas. Parecía el crujido de una puerta que se abría lentamente. Me armé con una linterna y decidí ir a investigar. Mientras caminaba hacia la casa, el sonido se me hizo más fuerte, como si alguien estuviera moviéndose dentro de la estructura vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a seguir avanzando. Al llegar a la casa noté que la puerta principal estaba entreabierta. Empujé la puerta con cautela y entré, iluminando cada rincón con mi linterna. El interior estaba vacío como era de esperar, pero el ambiente se sentía cargado y pesado. De repente escuché un susurro, un murmullo que parecía provenir del segundo piso. Con el corazón latiéndome en la garganta subí las escaleras de madera. Al llegar al pasillo del segundo piso, el murmullo se detuvo de golpe. Giré la linterna de un lado a otro buscando el origen del sonido, cuando de pronto la vi. Al final del pasillo, una figura encorvada y vestida con un desgarrado vestido negro.
Era una anciana con el cabello blanco y suelto cubriéndole parte del rostro. Sus ojos oscuros y vacíos parecían mirarme fijamente. El terror me paralizó por un momento, pero logré recobrar el control y retrocedí lentamente. La figura no se movió, pero su presencia era abrumadora. Sin quitarle la vista de encima, bajé las escaleras y salí de la casa, tropezando con mis propios pies. Corrí de vuelta a la caseta respirando con dificultad. Al llegar encontré a Pedro y Luisa esperándome. Sus expresiones eran de preocupación y algo más. Les conté lo que había visto, esperando que me dijeran que solo había sido una alucinación, pero asintieron con gravedad. Te dije que la ibas a ver. Esa anciana ha estado rondando por aquí desde que comenzó la construcción. Algunos dicen que murió en estas tierras hace muchos años y que su espíritu no puede descansar. Luis añadió que varios trabajadores han renunciado después de verla. La historia era siempre la misma. La anciana aparecía en distintas casas, observando con esos ojos vacíos. Nadie sabía por qué seguía ahí ni qué quería. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar temiendo que la anciana estuviera cerca. En las semanas siguientes traté de encontrar una explicación lógica. Mis compañeros continuaron trabajando con cautela, siempre vigilantes. La historia de la anciana se convirtió en un secreto compartido entre nosotros, un recordatorio constante de que no estábamos solos en esas oscuras y solitarias noches. A pesar del miedo, seguí trabajando. Necesitaba el trabajo y aprender a convivir con la presencia de la anciana se convirtió en parte de mi día a día. Ahora cada noche que paso en ese fraccionamiento no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme nuevamente con esos ojos vacíos. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaba yo. Me llamo Alejandro y trabajo como velador en una bodega de aceros en Tlaquepaque. La bodega es enorme con pasillos interminables llenos de láminas y tubos de metal que reflejan la poca luz de las lámparas fluorescentes. Todo comenzó alrededor de la medianoche, cuando el aire se tornó extrañamente frío. Estaba revisando las cámaras de seguridad en mi pequeña oficina cuando noté algo inusual. Una figura oscura pasó rápidamente por uno de los pasillos. Pensé que era un fallo en las cámaras, pero la imagen se repetía en varias de ellas. Decidí salir a investigar llevando mi linterna y mi radio. Recorrí los pasillos sintiendo cómo el silencio se volvía abrumador. De repente escuché un ruido metálico, como si alguien estuviera arrastrando una cadena pesada. Me acerqué a la fuente del sonido y vi cómo unas grandes puertas de metal se movían lentamente. Estaba completamente seguro de que las había cerrado bien. Con un nudo en el estómago las cerré nuevamente y seguí mi recorrido. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más hostil. Escuché susurros a mi alrededor, palabras intangibles que parecían venir en todas direcciones. Traté de ignorarlos pensando que quizás eran los nervios o el viento, pero el aire estaba en calma, no había viento. Al llegar a una de las secciones más alejadas de la bodega, donde casi nunca había necesidad de ir, vi algo que me dejó sin palabras. En el suelo había marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. Las marcas llevaban una esquina oscura. Al encender mi linterna distinguí una figura agazapada. Era un hombre sucio y desaliñado, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mi linterna. Antes de poder decir algo, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de vuelta a mi oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cerré la puerta con llave y traté de calmarme, pero los susurros seguían ahora más claros. Vete, 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 vete. Tomé mi radio y llamé a mi supervisor explicándole lo que había visto. Me pidió que mantuviera la calma y que él vendría en unos minutos. Esperando a mi supervisor, revisé las cámaras nuevamente. En una de ellas vi algo que no podría olvidar jamás. La figura del hombre que había visto antes estaba de pie en la entrada de la bodega, mirándome fijamente a través de la cámara. Su rostro estaba desfigurado con una expresión de dolor y rabia. Entonces la imagen se cortó y todas las cámaras quedaron en estática. Mi supervisor llegó poco después y le conté lo sucedido. Juntos revisamos la bodega, pero no encontramos nada fuera de lo común. Las puertas estaban cerradas y no había rastro del hombre que vi. Pensé que quizás había imaginado todo hasta que revisamos las grabaciones de seguridad.
En ella se veía claramente la figura oscura moviéndose por los pasillos, pero no había rastro del hombre que vi en la esquina. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude cerrar los ojos ni por un momento, temiendo que si lo hacía, la figura aparecería de nuevo. Mi supervisor trató de tranquilizarme, diciendo que quizás era un vagabundo que se había colado y que las cámaras habían fallado, pero en su mirada vi que él también estaba asustado. Desde esa noche las cosas nunca volvieron a ser las mismas en la bodega. Otros compañeros empezaron a reportar incidentes extraños, ruidos, sombras y la sensación de ser siempre vigilados. Nadie quería hacer el turno de noche solo. A veces aún escucho aquellos susurros cuando estoy solo, y cada vez que paso por la esquina donde vi al hombre siento un escalofrío recorrerme la espalda. Sé que algo o alguien sigue allí, atrapado entre las sombras de la bodega, esperando. Espero que esta historia te haya dado un buen susto. A mí, a lo menos, aún me aterra recordar esa noche.